Hola a todos, ¿cómo están? Máximo Augusto Damonte quien les habla. En esta sesión vamos a hacer un análisis detallado del Merval medido en dólares. Solo en dólares va a ser el análisis, no va a ser en pesos. No porque no se tenga el gráfico, digo muy rápidamente, yo les muestro acá. El gráfico del Merval en pesos está y tiene su conteo y su análisis, pero ahora veo mucho más relevante hacerlo sobre el gráfico en dólares, que tiene mucha mayor claridad que el medido en pesos, obviamente. Así que vamos a entrar en materia con la estructura de la data de precio que tenemos en TradingView. Esto tiene un gráfico, por supuesto el Merval tiene una serie de datos mucho más larga, mucho más extensa, pero realmente no tiene mayor relevancia porque es completamente lateral. O sea que no hay ninguna tendencia previa significativa para analizar y lo más fundamental es ir mirando en el corto plazo qué es lo que puede pasar, ya que nos movemos en este rango grande que se ve acá. La parte cíclica de Argentina y todo lo que ya todos escuchan y saben y conocen. Entonces, de los mínimos del 2008 hasta principios del 2011 tenemos un impulso, un primer movimiento, su posterior corrección hasta fines de 2012 y en fines de 2017 el máximo de esta estructura en tres patas alcista que yo denomino como un ABC. Alguien puede venir y decirme no, esta C no tiene 5 impulsos, tiene 3. Tiene 3 ondas que podrían medirse tal que así. Bárbaro. Entonces esto no es un ABC, es un WXY. No importa. Esto es una estructura alcista en 3 ondas. Fin de la discusión, eso es lo relevante. Acá tenemos un primer movimiento, su retroceso, que esto yo lo quiero marcar nada más para que se vea claro. Su retroceso que llega al 0.88, 0.94 de corrección, o sea, ya estamos en una onda B propia de las ondas planas, muy cercana a los mínimos previos, y tenemos toda esta caída profunda con esta vela hermosa de las PASO de 2019, este movimiento acá sí marcado como un WXY, con este movimiento acá, puramente porque lo que sería la C baja en tres ondas clarísimas acá, pero insisto, no importa, acá tenemos un primer movimiento grande, de los mínimos del 2008 hasta los máximos de 2017, de los máximos de 2017 a los mínimos del 2020, tenemos otro gran movimiento y el del mínimos de 2020 hasta la actualidad, que es el que importa y el que interesa. Acá ya hay un pequeño spoiler y es que concluyó el impulso, se terminó todo. Que de allá, acá tengo marcado este Fibonacci marcado de A, B y los objetivos para la C plana es el 100% de extensión de la A respecto de la B y llegó muy bien. Si bien lo pinchó, esto es un gráfico mensual y vemos que no tuvo un solo cierre significativo atacando por sobre los 2100 puntos, por sobre el 100% de extensión de A respecto de B, y después se cayó. Y esto como curiosidad, si quieren ver, con este último movimiento, posterior a las elecciones que están volviendo en este rango alto, vemos que tampoco es capaz de marcar un solo cierre significativo por sobre los 2100 puntos. Esto es algo a tener en cuenta. Vamos a ir a un gráfico semanal para tener más en detalle el conteo de esta última parte. ¿Y con qué nos encontramos? Yendo desde el principio. Con un primer impulso, una onda 1, que no es impulsiva, es correctiva, que tiene una estructura de cuña, una estructura tal que así. Tenemos todo este movimiento lento, como una consolidación del piso más que otra cosa, que no debería llamar la atención porque la caída fue bestial, fue una caída que de punta a punta fue un 87%. Por ende, consolidar este piso es algo que es bastante propio de las ondas 1 en general y de contextos como el que vemos acá. Entonces tenemos esta parte de acá como
como una diagonal de inicio, como una onda 1, su respectiva onda 2 que barre el mínimo de la 4. Es también una corrección relativamente profunda, digo, llega al 0,5 de Fibonacci, pero insisto, esto es una consolidación de un piso, que claramente no fue necesario volver a testear las zonas menores a estas. Y acá empezamos con la onda 3. Acá el movimiento es feo, acá tiene que considerarse que esto es un índice, medido en dólar CCL de Galicia, por tanto no van a haber velas muy claras, velas muy bellas desde el punto de vista técnico, pero por todo esto que acabo de mencionar. De todos modos, la estructura se puede ver, no muy claramente, pero se puede ver. Sí se puede ver muy claramente el EWO, que acá sí nos vamos a apoyar un montón con el EWO para sacar el conteo. Este primer impulso, como onda 1 de 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, esta parte de acá la subdivisión es espantosa, digo, vamos al EWO, y acá sí se la ve muy clara la subdivisión, digo, se respeta lo que vendría a ser la esencia de una estructura de Elliott, si bien en el precio se ve algo fea. Acá si alguien puede pensar en que la 4 solapa la 1, acá se marca esta 2 como una vez rotado, por tanto el máximo de la 1 está acá y no llega al mínimo de la 4. Así que si a alguien le preocupa que no se cumplan con las reglas de Elliott, nada, ya fue revisado esto, no es un conteo improvisado, se cumple todo. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 hasta este punto con el EWO respondiendo de forma perfecta. Denme un segundo. Ahí está, no es improvisado el conteo, pero sí es improvisado el momento de la grabación. Seguimos. Acá tenemos esta onda 4, que insisto, ya marca un movimiento cercano al eje 0 del EWO. Onda 4, acá sí se ve un poco más clara la distinción, por lo menos entre la onda 2 y la 4 de las correcciones. Con una 2 bastante profunda y rápida, y con una onda 4 lateral. Una quinta extendida, porque acá si nos ponemos a ver muy rápidamente, seguro nos va a dar por el 100% desde 0 a 3, medimos 0 de 3 hasta 4 y la extensión nos da en el 100%. O sea, la onda 5 mide casi lo mismo que la 1 y la 3 juntas. Eso es una onda quinta extendida. Y acá se lo ve en el EWO porque no tenemos la divergencia típica de 5 respecto de 3 en el EWO. Acá se marca como la parte más alta de la montañita del oscilador, la onda quinta, pero justamente porque es la extendida. Acá insisto, un nuevo movimiento de onda 4, ya de una 4 mayor ya cerramos todo este impulso intermedio de acá. Vemos que proporcionalmente es muy similar a la onda 2, acá no hay mayor alternancia respecto a los movimientos. Y acá tenemos esta quinta onda, que esta quinta onda tiene que tenerse en cuenta que es la que marca el máximo histórico. Esta es la que marca el máximo histórico con momentum, con impulso, llega a la zona que teníamos marcado previamente, o sea, pincha los 2100 puntos, que es el 100% de extensión del movimiento grande que vimos en el gráfico mensual, se sobreextiende, choca con este centro de canal que tengo marcado yo, estas guías de canales que tengo marcadas yo, muy bien respetada en este punto, y así como subió, bajó. Esto es el rechazo a la zona visto más de cerca. Pero nos dejó una onda quinta con un movimiento muy limpio al alza, muy vertical, y no hubo consolidación alguna cuando se alcanzaron máximos históricos, y por ende tuvimos esta formación en B, pero no como se la ve a la baja generalmente, sino acá al alza. Entonces tenemos toda esta parte de acá y tenemos un impulso completo. Tenemos un impulso completo de 5 años, de 4 años de duración. Así que esto es algo a tenerse en cuenta. Acá, esto no es lo que quería mostrar ahora. Acá si vemos
el Fibonacci de la onda 1, o sea, la extensión de la onda 1 respecto de la 2, vemos que la onda 3 pincha el 178.6 de extensión, casi cercano al 200%, o sea, es bastante limpia la extensión. Vemos que la quinta onda llega milimétrico al 261.8% de extensión de la onda 1 respecto de la 2, e insisto, de forma muy clara. Por tanto, se llegaron a los objetivos relevantes de extensión en distintas temporalidades, y después tuvimos esta gran corrección. Esta gran corrección es la que a nosotros nos marca, y ahora sí vamos a mostrar esto, nos marca cierto cambio de carácter en el movimiento que se venía llevando. Porque acá podemos ver, y vamos a borrar un segundo los indicadores, que desde 2020 hasta la actualidad, hasta antes del máximo histórico, tuvimos una corrección del 44%, marcando las más significativas en cuanto a recorrido de precio. Un 44%, un 35%, 28, 28, 31. Veníamos con correcciones de esta magnitud y continuaciones alcistas. Acá, ¿qué pasa? Acá tenemos una corrección del 56%. O sea, tenemos una corrección significativamente más grande que esta onda 2, posterior a un mínimo de 2 años. O sea, esto no es algo menor. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, el tener una corrección tan grande en zona de techos, una corrección que no se tuvo, grande que no se tuvo ni en la zona de mínimos, cuando se estuvo acumulando para todo este impulso. Entonces, esto ya es un indicador por sí solo. Que después, viendo las correcciones previas, cuando tuvimos una corrección mayor al 50%, es porque la corrección terminó en un 73%, en un 66%, en un 87%. Digo, es algo a tener en cuenta. Acá yo me adelanto un poco, pero digo, promediando estas tres correcciones grandes, correcciones posteriores a un impulso duradero en el tiempo y con una extensión de precios significativa, si sacamos el promedio de esas tres correcciones que vimos, no sería para nada loco, y sería lo más esperable ver una corrección de máximos a mínimos de un 76% aproximadamente. Así que esto téngase muy en cuenta cuando se busquen objetivos correctivos para el índice Merval en dólares. Acá sí ponemos de vuelta los Fibonacci. Si tiramos un Fibonacci de todo este impulso, vemos que nos queda como zona objetivo, acá sí voy a marcar este clúster, que esto que hablábamos de un 76% de caída potencial de todo el impulso, nos coincide con el 0,618 de corrección, y si extendemos este movimiento bajista en tres patas por este otro alcista en tres patas, vemos que los objetivos del 161.8 nos dan todos en la misma zona. O sea, los 550, 600 dólares son un muy buen objetivo de mediano y largo plazo para toda esta corrección que esperamos y que estamos anticipando. Que anticipar es medio un decir porque esto ya está cantado. Pero bueno, vamos a entrar en detalle con la parte interna de esta corrección. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Todo este movimiento de acá, insisto, esto a quien les guste subdividirlo, acá podemos tener un ABC, otro ABC alcista, otro ABC bajista, por tanto tenemos un WXY, una caída bastante pronunciada en este último punto, debido acá a las elecciones, al día de las elecciones, esta acumulación en la parte baja. Nuevamente con las elecciones tenemos este movimiento alcista, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa y lo que llama la atención? Que nosotros tenemos esta salida alcista, tenemos toda esta consolidación de precios, vulneramos este máximo, que lo quiero marcar bien, este máximo fue superado, y el precio consolida. Acá no tenemos el volumen, después voy a subir un análisis de Galicia
para que se entienda mucho mejor esto que estoy comentando ahora. Pero acá tenemos toda una estructura lateral, vemos que se ataca la zona de máximos y se la pierde con fuerza. El precio recupera y recupera sin volver a marcar un máximo. Por tanto, acá ya hay una debilidad significativa en este movimiento. Insisto, acá hay mucha gente pensando en una quinta onda final, en algo tal que así, que es algo que yo en algún momento especulaba, pero ya no. Es algo con lo que yo ya no estoy esperanzado de ver un movimiento de esta magnitud. Esto es algo que veía antes, pero insisto, esta caída es demasiado pronunciada como para seguir perteneciendo a este fractal como un todo. Entonces acá yo marco el 6 de enero como la línea divisoria, que no me sale, de los fractales, y acá se termina un ciclo. Por tanto, acá se empieza otro. Esta onda B o X, vamos a marcarlo acá, A o X, A o W, y esta acá, B o X, haya sido casi con características impulsivas y una onda muy fuerte, que a quien no le guste este conteo, que en Galicia se ve más claro, pero digo igualmente, acá pueden tener un 2, 3, 4, 5 y un ABC. Esto es cuestiones de nomenclatura, a las que yo actualmente no les doy mucha bola. Pero acá tenemos una corrección en 3 patas alcista con características de onda X. ¿Por qué? Porque es un movimiento muy fuerte, es un movimiento que parece impulsivo, que hace creer a la gente que es impulsivo, que hace creer a mucha gente que esto es una consolidación para volver a máximos, que esto puede ser una onda 4 y que falta la onda quinta, y termina por engañar a mucha gente. Y acá hay algo peligroso también, que insisto, acá en el índice no se ve muy claramente, después yendo a acciones particulares sí, hay un gap enorme en toda esta parte. Acá hay un vacío muy grande del precio que no me llamaría en absoluto la atención que venga a visitar. Entonces esto por el lado de Elliott, por el lado de estructuras Wyckoff y BSA, que acá no se puede hacer mucho uso de eso porque no vemos el volumen, pero la estructura me parece bastante clara en este punto. Después, insisto, acá no hay mucho más que hacer que esperar una caída, una corrección significativa de esto, y ya empezar a penetrar en la zona del gap va a desalentar a mucha gente que se mantiene optimista todavía, y va a empezar una liquidación masiva de posiciones. Porque en definitiva lo que vamos a estar viendo es la tercera pata correctiva, que es la que suele ser la más violenta, sobre todo en casos como este, donde la corrección empieza en zona de máximos todavía, o sea, el precio está muy arriba en la corrección, por tanto la piña va a ser significativa de este activo. Por tener una perspectiva general, pero como segunda opinión, vamos a pasar ahora al ETF de Argentina, que acá muestro rápidamente la composición. Insisto, un detalle no menor a tener en cuenta con el ETF es Mercado Libre pesa el 21% del índice. Eso ya nos tiene que decir un montón y nos tiene que ayudar a interpretar esto como una guía o como una segunda opinión, pero no algo con lo que casarse. Acá se pueden ver el resto de las acciones, por tanto, insisto, siempre tengan esto en cuenta cuando vayan a mirar un ETF, porque pueden llevarse un análisis muy sesgado, muy bien hecho, no digo que mal, pero muy sesgado de lo que se está interpretando. Y eso es casi tan malo como hacer un mal análisis. Entonces, eso por un lado. Acá tenemos esta estructura que no dice mucho hasta este punto. Lo que importa, insisto, mínimos del 2020 en adelante. Lo mismo que el Merval en este punto. Acá tenemos 3 movimientos al momento y vemos que acá yo marco una onda 3 y una onda 4 como si fuese en curso todavía. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá.
un primer movimiento acuñado. Si bien esto propiamente no lo marco como una pauta de inicio, porque la 4 no solapa el máximo de 1, aunque se podría marcar, no importa. Una forma de onda 1 acuñada. Acá Mercado Libre tiene un peso enorme en esta formación de la estructura, pero no importa. Onda 1, onda 2, muy claro todo hasta el momento. Acá pueden ver por el EWO que se respeta bastante el tema de divergencias y sobre todo la pauta esta de cuña, donde la montanita del oscilador de la 3 no es mucho mayor que el de la 1. Y acá en el movimiento se puede ver por qué, me parece. Entonces tenemos este primer movimiento, este segundo movimiento. Acá se ve hasta todo este punto la onda 1, marco el EWO primero. El conteo es bastante claro, es bastante fácil distinguir los fractales en este punto. Y el EWO nos termina por confirmar eso. En el EWO se ve bastante claro la divergencia 3 y 5 muy bien marcada. Una onda 2, que si bien no es muy profunda, nos llega a marcar mínimos respecto de la onda 4. Para quien le dé curiosidad. Es una onda que no llega al 0.382 de retroceso, o sea, es una corrección de onda 2 muy chiquita, pero que marca ya una parte negativa en el oscilador del EWO. Por tanto, sigue manteniendo todas las armonías que nos gusta ver con estas cosas. Onda 1, onda 2, subo onda 1 de 3 con esta formación rara. Acá si se baja el fractal se lo ve claro, pero esta formación rara igualmente. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Insisto, mucha claridad en los fractales. Acá ya tenemos como un primer signo de debilidad porque tenemos una onda quinta truncada, no porque no llega a marcar máximos respecto de 3, sino porque apenas los marca. Apenas los marca con muchísima debilidad. Vemos que esta canalización acá, esta guía, viene siendo bastante rechazada. Acá es rechazada en 2 ocasiones de forma milimétrica. Acá se le acerca pero no llega a tocarla, por tanto se empieza a marcar esa debilidad. Claramente el precio lo advierte, el mercado lo advierte porque acá tiene su corrección de onda 4 ya más significativa. Acá, bueno, esto mismo, acá en el EWO se ve que la onda 5 de 3 es un movimiento casi diminuto en el EWO. Una onda 4 importante, marcando mínimo respecto del anterior. Y acá todo el movimiento de elecciones, ambos gaps son por las elecciones. Acá todo este movimiento acumulativo. Y entramos en detalle acá en el gráfico diario. Y acá sí se puede ver lo que mucha gente espera para el Merval. Onda 1, onda 2, gap de elecciones onda 3, lateralización en una figura triangular como onda 4, además una figura triangular con un sesgo alcista. Esto es un signo de fortaleza, el precio no marca máximos, pero se va acuñando para arriba, no para abajo, o sea, tiene una pendiente alcista este triángulo. Acá posteriormente su salida al alza como onda quinta, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos la salida al alza como onda quinta, marcamos máximos históricos respecto a todos los previos. Muy, muy bien el movimiento este de onda quinta. Así como subió bajo. O sea que con el Merval, para toda aquella gente muy eufórica, a lo que pueden aspirar con muchísima fe es a esto. A un movimiento alcista y que te lo revierta en la misma cantidad de tiempo. Es una sacudida. O sea, si lo quieren ver en términos de Wyckoff, esto es una sacudida. Acá ya sí tenemos volumen como para analizar un poco más. Vemos toda esta lateralización, la salida al alza. Acá hay un pico de volumen en esta vela. Ya acá se ve una actividad de volumen climático en la parte alta del rango, rompiendo el rango. Y posteriormente cae, reingresa al rango, pretende volver a la parte alta del rango, rechaza la parte alta del rango y cae posteriormente. Esto ahora sí puede ser un ABC. Acá sí quiere marcar otro ABC, hacer un máximo respecto de este y después caer. No es, insisto, tampoco es que mañana se va a caer 70% del mercado. No funciona así.
pero sí acá ya no hay expectativa alcista alguna, pero alguna. Acá si se quiere tener mayor claridad respecto al rango, se puede tirar el perfil de volumen, que yo lo tengo configurado así por si a alguno le interesa. Este número es un número de Fibonacci, de la secuencia de Fibonacci. Esto es un divertimento mío. Y acá vemos que está por debajo del POC, está por debajo de todas las EMAs. Digo, no hay fortaleza acá. No hay fortaleza. Acá hay un conteo muy claro encima de este último movimiento. Y alguien me podría decir, bueno, entonces esto quizás sea la... y acá insisto. Esto es una 5 de 3 truncada. Porque sí, marca lo mismo que comentamos acá. Marca máximo respecto a la onda 3. Sí, bárbaro. Pero miren lo que fue el máximo en un gráfico semanal. Miren lo que es esta vela, la que marca el máximo. La que rompe el rango, la que sale del rango. Es nada, es pasado gráfico de líneas no existió. O sea, no tuvo relevancia alguna. Entonces, estas son las cosas a tener en cuenta. Digo, si lo quieren ver en velas mensuales, tuvimos máximo, la vela mensual del máximo histórico, y lo pasamos a barras, donde tengo solo el cierre, no tengo la apertura de la barra, y cierra lejos de máximos, con un volumen relativamente alto, y la vela posterior, ¿qué hace? Tiene una continuación alcista respecto al volumen que entró en el mercado y a la ruptura de máximos históricos. No, revierte el precio completamente, cierra por debajo de la apertura de la vela anterior, casi por debajo de la vela anterior, y marca mínimo respecto a la vela anterior. O sea que acá hay mucha debilidad contenida por donde se lo quiera ver. Por donde se lo quiera ver. Y esta es, un poco en resumen, la situación del mercado. Yo acá me olvidé de poner los Fibonacci. Si vemos respecto de esta 1, 2, la extensión para la onda 3, vemos que llega al 1,5% de extensión, o sea, no es un movimiento con muchísima fortaleza y muchísima... con muchísima fortaleza, llanamente. Apenas se alcanza el objetivo y cae el precio. Este otro Fibonacci violeta es de esta onda 1, de la subonda 1 de 3. Y acá nos marca que la onda 3 llega al 127.2 de extensión. Que esto es tristísimo para una onda 3. Casi que no pensaría que es para una onda 3 y más para una onda C, si no hubiese la estructura completa. Y lo mismo, la onda quinta llega al mismo objetivo de precio. Pero ni se arrima ni parece acercarse a los 113 dólares, que hubiese sido un objetivo más relevante. También marcando un clúster acá con la zona, con este centro de canal desdoblado. Por tanto, acá hay mucha debilidad. Y acá lo que yo quería marcar es que si esto se lo piensa como una onda 4, esto sería caso de que Mercado Libre salve un poco al ETF. Cosa que tampoco veo, insisto, después si a alguien le interesa, grabo rápido el video sobre Mercado Libre, que está mal, tiene una perspectiva fea. Pero bueno, si queremos ser optimistas, con objetivos de onda 4, sin pensar que esto es un ABC, que alguien podría decir, no, pero es muy claro para hacer un ABC, acá seguramente va a venir una onda 4 y después una quinta. Qué sé yo, supongo que acá también parecería muy claro, que acá tenemos una pauta de inicio, una onda 2, una onda 3 muy clara, y después te pasan estas cosas. Entonces, nada, día a día, minuto a minuto con estas cosas, pero de máximos a, no vamos a decir el 0.382, que sería un 44% de caída de máximos a mínimos para onda 4. Vamos a decir que marcamos máximo respecto a la subonda 4 de 3. Sigue siendo una corrección punta a punta del 36% aproximadamente. Vemos que si la marcamos desde el precio de cierre, no hay mayor diferencia. Digo, sigue siendo una corrección fea en la que uno no desea estar. Y si esto no es una onda 4, pensé que lo tenía mensual, si esto no es una onda 4, ya los objetivos son espantosos. O sea, ya esto
casi ni cabe mencionarlo porque es hablar de precios actuales de un 60% para abajo fácil. Y acá nos vamos a apoyar, como hicimos con el Merval, de las correcciones vistas porcentualmente. Acá tenemos que, bueno, esto fue a la salida a mercado del activo, un 52% de caída en correcciones grandes, ¿no? Acá tenemos un 36% de caída, acá tenemos un 63% de caída en esta onda 2, de acá tenemos un 37% de caída, en esta onda 4 tenemos un 30% de caída, me agarró la curiosidad un segundo, un 22% no es nada. Entonces, una corrección punta a punta del 36%, 40% nos mantiene en línea con una continuidad impulsiva. Digo, sería un movimiento que nos habilita a pensar en ir al piso del canal, después tener una recuperación, digo, ir marcando acá la debilidad porque nos podríamos chocar con la parte alta del canal inferior, ya no con la parte media del canal de arriba. Entonces, nada, más características de onda quinta, pero tiene que ser una quinta onda esto una cuarta onda esto que se ve acá como corrección. Porque si corrige más del 36%, 40%, vamos a estar hablando de una de estas dos correcciones. Entonces ya hablamos de un 50 o de un 63% de corrección. Que un 63% de corrección, que fue la más grande que tuvo el activo, nos deja casualmente en el 0,5 de retroceso de Fibonacci de la estructura desde mínimos del 2020 a la actualidad, al último máximo histórico. Que sería también llegar a barrer este mínimo de acá, entrar en una zona de liquidez, una consolidación grande. Cuando hablo de zona de liquidez o consolidación de precio hablo de esto. Pero bueno, insisto que para llegar a este 63% de caídas máximos hay que cerrar el gap, hay que ir perdiendo niveles relevantes, hay que descartar que esto sea una onda 4. Pero eso como tema más macro. Quieren bajar un gráfico en 30 minutos de esto y no hay quien lo salve. O sea, no hay perspectiva alcista de esto. Insisto, la corrección puede ser menor, puede ser mayor, debatimos después. A esto, ahora, de corto plazo, no lo salva nadie. Al Merval, de corto plazo, ahora, puede llegar a salvarlo algo como lo que vimos en el ETF, en el ARGT, que haga así, lateralice y caiga. Ponele, si eso es salvarse para algunos, bárbaro. No es lo que veo. No es lo que veo, yo esto lo veo concluido. Acá encima con mayor debilidad, pues no hubo una sacudida grande. No fue necesaria una sacudida grande respecto a los máximos previos para dar este movimiento bajista, esta recuperación y esta posterior corrección, que puede agravarse ahora para ir a buscar rápidamente el cierre de gap abierto posterior a las elecciones. Puede pretender reingresar al rango para distribuir un poco más y después caer. Eso es algo que se ve en el día a día, pero la estructura macro de largo plazo, mediano plazo y corto plazo es clara. La vela de mañana no la sé. La de las próximas semanas puedo especular con cierta certeza que no va a ser alcista. Que no va a ser alcista y que hay que tener mucho cuidado. Y algo no menor es que si el S&P 500, que ya hay un análisis de eso, ya hay un seguimiento de eso, si el S&P 500 se cae y corrige y tenemos una corrección generalizada en los mercados, ¿por qué Argentina se salvaría? ¿Por qué Argentina mostraría un rendimiento positivo con una crisis global? Digo, no lo veo favorable por ningún lado esto. Pero bueno, poco más que decir, poco más que aportar. Hasta acá, hasta acá el análisis del Merval medido en dólares y del ARGT, del ETF de Argentina.
y vemos que las estructuras coinciden en líneas generales, que no están muy desacoplados, que hay mucha influencia en Mercado Libre, pero la corrección parece clara. Sobre todo acá viendo este gráfico, pensando en lo cíclica que es Argentina, la corrección parece clara y voy a insistir, como insisto, con todos los videos que estoy subiendo por todos los activos que estoy mirando y que voy a seguir publicando, muchísimo cuidado y no hagan boludeces, en pocas palabras. Así que espero que les haya gustado, espero haber sido claro. Realmente díganme si les interesa un análisis particular de una acción particular, de un activo particular. Y en el mientras tanto seguiré subiendo un paneo general de diversos índices y activos. Así que es todo por hoy, los dejo. Adiós.